unas otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos, bienvenidos. Aún no es tarde, ¿no? Nos ha enseñado la alabanza. Aún hay tiempo para ti. Qué bueno sería, ¿no?, que pudiéramos entender esta situación en la que tú y yo nos encontramos. Pero la verdad es que dice que hoy deberías comprender, ¿no? Hoy deberías comprender cuál es la situación en la que te encuentras, la que nos encontramos cada uno de nosotros. Porque aún no es tarde, pero también posiblemente mañana sea tarde. Entonces hoy es el día, dice el apóstol Pablo. Hoy es el día de salvación. Así que a mí me gustaría, ¿no?, que estuviéramos pendientes a lo que Dios nos va a enseñar en su palabra una vez más, como cada domingo y cada vez que compartimos la palabra desde este púlpito, que pudiéramos prestar atención a lo que Dios nos va a enseñar a través de lo que vamos a estar escuchando. Estamos en el Evangelio de Juan, viendo lo que Dios dice a través de estos 879 versículos, y hay grandes verdades doctrinales a lo largo de todas las Escrituras que nosotros estamos viendo en este Evangelio, y son ricas y son importantes para que no solamente las entendamos, sino que la recibamos. Pero estamos en el capítulo número 5 del Evangelio de Juan, y a grosso modo, simplemente repasando, estamos exponiendo este capítulo y lo estamos dividiendo en 3 partes. Y la primera parte tenía que ver con la sanidad de un paralítico. En el capítulo número 5, los versículos del 1 al 9, Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. La segunda parte tenía que ver con la reacción contra Jesús como consecuencia de haber sanado a un paralítico. Los líderes religiosos de la época persiguieron a Jesús, le acusaban de que habían violado el día de reposo, y también le acusaban de que decían ser igual que el Padre, igual que Dios. Y por último estamos en un contexto que tiene un compendio desde el versículo número 19 hasta el versículo número 47, el final del capítulo número 5, que específicamente es el discurso de Jesús. Es un discurso extenso, un discurso muy constructivo, muy bueno, tocante a lo que nosotros debemos prestar atención, que no solamente enseña estas grandes verdades a los religiosos de la época, sino que es para todos nosotros, para todos los que podamos estar oyendo la palabra de Dios.
Y nosotros nos adentramos en unos versículos que tenía que ver con esta última parte, que es desde el versículo número 25 al versículo número 29. Y nosotros, viendo este pasaje, estamos dividiéndolo en dos partes porque no nos dio tiempo el domingo pasado. Hablamos del versículo 25 y 26 y hoy trataremos desde el 27 al 29, los 3 versículos restantes. Pero una de las cosas que pudimos apreciar es que este pasaje desde el versículo 25 al versículo número 29 nos está hablando específicamente también de una doctrina que necesitamos también no solamente oír, sino creer, porque esto es algo muy especial, tocante a lo que es la resurrección de los muertos. Es decir, que todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, vamos a resucitar un día. Diferente orden, diferente destino. Dependiendo de lo que tú y yo hemos hecho, entre tanto hemos tenido vida aquí en esta tierra. Por eso digo que esta alabanza que se nos ha cantado al principio, aún no es tarde. Esto marca la diferencia de donde tú y yo vamos a pasar toda la eternidad. Absolutamente toda la eternidad. Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre logre alcanzar la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Pero todo ser humano ha recibido algo que Dios ha puesto. Dios ha puesto. Es Dios quien ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por tanto, hay una eternidad para cada quien de nosotros que dependiendo de lo que tú y yo hemos hecho ahora en vida, y esto tiene que ver con haber puesto nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, para pasar toda nuestra eternidad junto con Cristo, eso es la vida eterna. Y cuando nosotros hemos hecho caso omiso a este mandamiento, porque es un mandato de arrepentimiento, pues también no hay vida eterna, pero hay existencia eterna, condenación en un infierno que enseña Jesucristo, aunque a veces esta palabra nos resulte un poco impactante, aunque yo dije el otro día que ya prácticamente se oye y la gente del infierno oye como el que oye sobre un equipo de fútbol. Yo recuerdo hace 10, 20 años atrás, esto compungía corazones, traía un meditar, traía un pensamiento tedioso, pesado. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Pero hoy en día, como que esto cada vez está siendo más licuado, más liviano. Y esto tiene que ver con los últimos tiempos que estamos viviendo. Así que nosotros nos encontramos en estos versículos, pero en estos versículos que dividimos en 2 partes, nos estaban hablando, y lo que vimos el domingo pasado, estuvimos hablando sobre una resurrección espiritual. El cristiano, a diferencia del incrédulo, del que no es creyente, tiene 2 resurrecciones. Una tiene que ver con la resurrección espiritual, porque cada quien de nosotros nos encontramos, según el apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo número 2, versículo 1 en adelante, muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, estamos destituidos, dice Pablo a los Romanos, capítulo 3, 23, destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Y todos somos todos. Pero cuando nosotros oímos el mensaje de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, porque hemos creído que Cristo murió en nuestro lugar, que Él ha sido el sacrificio, esa ofrenda vicaria, sustitutiva, que ocupó el lugar que a ti y a mí nos correspondía por haber pecado, entonces nosotros resucitamos. Estamos muertos espiritualmente, entonces resucitamos espiritualmente. Esto se llama en la vida nacer de nuevo, ¿verdad? Eso se llama haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces la condición de una persona que se arrepiente y cree en Cristo, por más que haya pecado a lo largo de su vida, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Absolutamente ninguna. Pero dice también para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa persona, según Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno habla de una posición en la justificación delante de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cuál es el resultado de ser una nueva criatura? Dice que las cosas viejas pasaron y he aquí, esto es lo grandioso, he aquí en el momento en el que tú y yo nacemos de nuevo. He aquí, cuando tú y yo estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, y dice que todas son hechas nuevas.
La Biblia nos enseña que el hombre nace de nuevo porque está oyendo la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos el mensaje del Evangelio, Pablo dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nota nuevamente los todos. La responsabilidad tuya y mía siempre cuando oímos el Evangelio. Pero ese Evangelio, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, 21 en adelante, que somos renacidos, no de una simiente corruptible, hablando de los hombres, sino de una simiente incorruptible, la cual es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Más adelante dice que este es el Evangelio que se os ha sido anunciado. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos también. Es viva y eficaz. Transforma, quebranta, hace renacer al más vil pecador, sin importar lo que haya hecho, marcando la diferencia en cuanto a cómo él ha creído el mensaje del Evangelio. Porque si ha habido un creer realmente que nos hace vivir esa esperanza nueva, esa esperanza de gloria, ese perdón de pecados, eso es algo que continuará para siempre. Es una salvación, dice, eterna, es una vida eterna. Es algo que nunca lograremos entender. ¿Cómo es que un Dios tan bueno, infinitamente santo, se ha fijado en viles hombres pecadores, que no solamente hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados, sino que también vivimos practicando el pecado, oponiéndonos a los mandamientos, a la ley santa de Dios, aun cuando cada quien de los hombres saben lo que Dios ha puesto en su corazón, esa ley moral en su conciencia. Sabemos todos los seres humanos cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. Así que lo que dijimos que el cristiano nace de nuevo es una resurrección espiritual, pero también hay una resurrección física para el cristiano, donde la Biblia enseña que hay un orden, ¿verdad? Y eso trata con el regreso de Cristo cuando venga con su iglesia, primeramente los muertos en Cristo, después los que hayamos quedado. Pero son dos resurrecciones. Entre tanto, el que parta de esta vida sin Cristo, que es lo que la Biblia nos enseña tocante al incrédulo, que no aprovechó su oportunidad, que no obedeció al Evangelio, aun cuando lo escuchó múltiples veces, se resistió a creer lo que el Evangelio habla de Cristo. Se opuso a arrepentirse de sus pecados y como consecuencia vivió una vida apartada de Dios. Y esto es lo que la Biblia nos enseña, que cuando estas personas partan de esta tierra, en esa condición, si no se han arrepentido, recordamos, aún no es tarde, pero si parte de esta vida desaprovechando ese aún de hoy que Dios nos brinda a todos los hombres, entonces dice que por toda la vida estará destituido de la gloria de Dios, pero esa persona tendrá una sola resurrección, no es como el cristiano, sino tendrá la resurrección de los injustos, de los impíos, que nos habla en Apocalipsis capítulo número 20, después del milenio. Entonces el cristiano resucita 2 veces, el incrédulo una vez. Eso es lo que vimos en los versículos 26 y 27. Eso es lo que trató en sí, lo que nos enseña sobre la resurrección espiritual, sobre el nacer de nuevo, la condición, cómo nos encontramos y cómo podemos seguir encontrándonos siempre y cuando hagamos lo que Dios nos enseña en su palabra. Y es importante reconocer esta verdad, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y esa resurrección que Dios ha dado a todos los que creen en Cristo, esa vida nueva, no es comparable con nada ni con nadie. Es haber creído y haber experimentado en cuanto a esa vida de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Yo siempre digo, nunca vamos a entender el privilegio que Dios nos ha otorgado, el privilegio tan grande que Dios nos ha dado. Y la iglesia de Cristo, ¿verdad? A diferencia de todos los que no quieran participar porque se resisten, no porque Dios no quiera. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y Dios ha amado de tal manera al mundo entero, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todos los que en Él creen, o sea, dentro del mundo solamente se salvarán
los que creen en Cristo son los que reciben la vida eterna. Bueno, eso es lo que se le llama la iglesia. La iglesia no es un edificio donde nos congregamos, es un local, pero la iglesia la componemos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los salvados, los redimidos. Hay una iglesia general, única, universal. Y son todos aquellos que han nacido de nuevo, sin importar, ¿verdad? Sin importar denominación, sin importar localidad tocante iglesia. Esa es una sola iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leerlo y continuamos. En el capítulo número 4, versículo número 13. Nota lo que Pablo dice tocante a la venida de Cristo. Dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. Qué especial. Los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús resucitó, como nos enseña el versículo número 14, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Pero por qué? Este es un versículo también que aclara mucho. Porque el Señor mismo, nadie más, el Señor mismo. Y dice el versículo, con voz de mando, con voz de arcángel. Y algo más dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Cada vez que leo esto, siempre con Él. Qué especial. Por tanto, si esto es verdad, dice, alentar los unos a los otros con estas palabras, con trompeta de Dios. Los cristianos esperamos ese sonido de esa trompeta. Y esta trompeta no corresponde a la trompeta Apocalipsis, para mi entender, que habla de los juicios divinos. Eso tiene que ver con otra trompeta. Ahí hay juicios, aquí hay bendición. Y luego en Apocalipsis son los ángeles quien toca trompeta. ¿Aquí la toca quién? Dios mismo. Él se va a encargar de su iglesia. Y no a través de juicio. El juicio ya fue llevado en la cruz por Cristo. Y algunos dicen, bueno, es muy bonito, pero no se sufre aquí. Entonces la iglesia sufrimos. Hay persecución continuamente. Y esto va aumentándose día a día más. Y el que quiera vivir piadosamente dice que sufrirá. Esto no es solamente en el día de los juicios, sino sufrirá persecución día a día por el hecho de ser cristiano. Sino que esta trompeta tiene que ver, y aclara muy bien en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, del versículo 16 en adelante, es una trompeta que Dios toca, y se tocaba en ese tiempo, para reunir a su pueblo, a los santos, dice, y salir del campamento junto con él. Esa es la trompeta que va a tocar el día en que Dios nos lleve con él, para reunirse con Dios, para estar con Dios. Es un sonido de trompeta que Dios se encargará de ello. Así que esa trompeta está ilustrando el llamado que Dios nos está haciendo. Nos hará un día el llamado de Dios, un llamado divino, regresando por su iglesia. Será una trompeta de liberación definitiva. Zacarías nos enseña sobre ello. Sofonías nos enseña sobre esa trompeta igualmente. Esa trompeta es especial la que esperamos los cristianos, de esa liberación definitiva. Dice con trompeta de Dios. Esa es la misma trompeta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora yo quiero aclarar una cosa, sin importar si esta trompeta, algunos creen que es a la mitad de los 7 años de la semana 70 de Daniel, otros creemos al principio, sin importar esos matices,
Creo que lo importante está en que cuando suene la trompeta, tú y yo estemos, ¿qué? Preparados para irnos con Él, con el Señor. Eso es la esperanza de gloria que tenemos los cristianos. Así que hasta aquí llegamos y vimos en los versículos 25 y 26 sobre esa resurrección espiritual. Sin embargo, ahora vamos a ver los versículos 27 al 29 del capítulo número 5. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, vendrá un tiempo, un momento, cuando todos los que están en los sepulcros oirán. Dice que oirán su voz, y los que hicieron lo bueno sabrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí nos está hablando de una resurrección diferente a la espiritual. Aquí nos está hablando una resurrección física, la que hemos dicho que todos los hombres que morimos vamos a resucitar. Digo morimos porque cuando Cristo venga por su iglesia, ese momento la iglesia que esté en la tierra no morirá. Dice los que hayamos ¿qué? Quedados. Sí que quedará una iglesia con vida cuando venga Cristo, que no experimentará esa muerte física, pero sí habrá una resurrección física para todos, cristianos e incrédulos. Y el versículo 27 en adelante nos está enseñando algo que debemos nosotros de oír, entender y creer. Pero como el domingo pasado, en estos 3 versículos también trataremos de exponerlos bajo 3 aspectos. El primero dijimos que es las personas, luego el poder y por último el propósito. ¿De qué? Tocante a esa resurrección física. Hay personas base bajo el poder de Dios y hay un propósito de esa resurrección. Dios todo lo que hace, todo lo que ha hecho y todo lo que hará está vinculado siempre con un propósito. Siempre hay un propósito en todo cuanto Dios hace. Así que, en primer lugar, debemos de apreciar aquí en el versículo número 27 que está unido, que está vinculado al versículo número 26. No lo entenderíamos. Por eso dice el versículo número 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Bueno, ahora entendemos mejor que si hubiésemos leído solamente el versículo 27. Así que podemos ver que Dios no solo ha dado al Hijo, como nos ha enseñado el versículo 26, que tuviese vida en sí mismo, sino que también le dio autoridad para juzgar al mundo entero. A Dios le ha placido que el mundo sea juzgado por medio de ¿quién? De Cristo. De Cristo. No solamente le dio esa autoridad, ese poder para tener vida en sí mismo, sino que también ha delegado el juicio de todos los hombres por medio de Cristo. ¿Dónde dice eso? En múltiples pasajes. Nosotros vamos a ver solamente 2. Juan 5:22. En ese mismo capítulo. Porque como el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio ¿a quién? Dio al Hijo. En Hechos 10, 40-42. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 40 al 42. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Y ahí hubo un mandato. Y dice, nos mandó. ¿Qué nos mandó? Que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos
y muertos. Dios ha puesto a Cristo, al Hijo, por juez de vivos y muertos. Así que habiendo visto esto con bastante claridad, que Jesucristo es el juez de los vivos y de los muertos, vamos a adentrarnos ahora al primer punto en el versículo 28 para ver las personas. Este pasaje nos está hablando de personas. Al igual que el domingo pasado también nos hablaba de personas. Por eso hemos visto tres aspectos: la persona, el poder y el propósito. En cuanto a la resurrección espiritual ya lo vimos, pero en cuanto a la resurrección física para todos los hombres, también vemos que hay personas, que hay un poder de esa resurrección y que hay un propósito como un fin de esa resurrección. Y el versículo número 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, hasta ahí nada más, porque yo en el fin del versículo veo otra cosa que vamos a poner. Todos los que están en los sepulcros. Ahora, ¿qué son estos todos? Personas. Son personas que han sido hechos a la imagen y la semejanza de Dios, que sus cuerpos han ido al polvo y que sus almas, su espíritu, dependiendo, se aceptó a Cristo, está en la presencia de Dios, y si no, están en el Hades esperando ese lugar de infierno, de tormento. Pero ambos están o bien gozándose de esa salvación con Dios. En el momento que muere un cristiano está en la misma presencia de Dios, aunque su cuerpo es enterrado, el cuerpo va al polvo. Pero con el incrédulo ocurre lo mismo, va a un lugar de tormento, está sufriendo, aunque hay un destino todavía por venir que está en los últimos tiempos definido como lo que es el infierno, el lago de azufre y fuego. Pero hasta entonces está lo que la Biblia llama el lugar de los muertos, ese Hades. Pero son personas, es lo que nos está enseñando el texto. Todos los que están en los sepulcros. Pero hay un detalle, porque vendrá ahora. Habla de un futuro. Y a la misma vez en ese futuro incluye un presente. Vendrá ese tiempo, pero en ese tiempo habrá una hora, un momento, en que, como bien nos enseña el texto, todos los muertos, todos los que están en los sepulcros, oirán una voz. Pero hasta aquí todos los que están en los sepulcros. Ahora, no debemos olvidar que los judíos incrédulos estaban aquí atónitos, perplejos, airados, con la afirmación de que Jesús venía dando precedentemente con respecto a quién era Él. Él era igual al Padre, Él era el Dios encarnado. Pero no solamente eso, sino sobre el dador de la vida espiritual, como hemos visto, la resurrección espiritual. Jesús es. A los que quiere, Él da vida eterna, hemos visto el texto. Pero aquí entendemos que son todos los que creen el Evangelio. Pero aparte ahora está hablando que Él también es ese juez último de todos los hombres. ¿Cómo estarían estos líderes religiosos? ¿Cómo estarían oyendo tales verdades? Sin embargo, Jesús todavía vemos que aún tenía más que enseñarle a esos tales judíos. Había más verdades y tiene que ver con lo que venimos viendo. Y de hecho Jesús continuó revelando otra verdad, que es la que vemos, que un día levantará a los muertos de sus tumbas. Esto para un judío era algo muy fuerte. Era una buena y fuerte confrontación a sus pensamientos. Él, Jesús, enseñando que el Padre le había dado y delegado la autoridad de ser el juez de los vivos y de los muertos. Ellos están incluidos. Y aquel quien estaba siendo acusado de haber violado el día de reposo, por cuanto es un milagro en un día sábado a un paralítico, y aquel quien estaba siendo perseguido para que fuera arrestado y muerto, lo querían matar, por decir que era también igualmente Dios como el Padre, ahora está diciendo que Él es quien levantará a los muertos de sus tumbas. Ahora Jesús dijo que la hora de la resurrección corporal vendría. Es algo que vendría, tal como lo hizo con la resurrección espiritual que vimos en el versículo número 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren. Solamente los que obedecen a lo que han oído, dice que vivirán.
Sin embargo, a diferencia de esta resurrección espiritual que vemos aquí en el versículo 25, aquí no nos está hablando, no dijo aquí que hay un aspecto presente, como vemos en el 25, de esa realidad. O sea, y ahora es. Es decir, que la resurrección de todos los que están en los sepulcros no es ahora presente, sino que es futura. O sea, no está hablando de que ahora es, sino que vendrá. Se viene por delante, porque vendrá hora. O sea, todavía no, pero vendrá hora. Ahora tiene que ver con los que pueden resucitar espiritualmente, oyendo el mensaje de Dios y creyendo. Es un presente. Aún hay tiempo. Pero ese futuro, porque vendrá hora, está por venir también igualmente. Y en aquel día las almas de los justos, como vemos aquí, ahora en el cielo con el Señor, como hemos visto, y la de los muertos impíos, atormentados en el Hades, recibirán cuerpos resucitados que se ajusten ¿a qué? Que se ajusten a la eternidad, donde van a pasar su eternidad. Tiene que ser en esta manera. Pero también es verdad que algunos enseñan sobre este texto, este pasaje, que tanto la resurrección de los justos como la de los incrédulos es un mismo acontecimiento. Bueno, no cambia mucho, no es un fundamento bíblico, no es una doctrina fundamental, por lo tanto, no tiene mucha relevancia. Sin embargo, la Biblia nos enseña la verdad, y por eso siempre tratamos de aclarar. Jesús habló sobre una resurrección general, es verdad. No obstante, aquí no está describiendo, como nosotros vemos. No la describe. Y lejos de describirla, mira lo que enseña el versículo número 29, en el capítulo 5. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No habla de una cronología del tiempo, habla de los eventos. Así que lejos de esto, diferenció claramente entre lo que es la resurrección de vida, que eso es lo que está tratando, eso es lo que Jesús está aquí haciendo énfasis, y la resurrección del juicio. O sea, los dos lugares del cual puede ir todo hombre que ha nacido a lo largo de la historia de la humanidad. Y esta distinción lo hizo Jesús en otros pasajes del Nuevo Testamento, y he escogido una, hay varias, pero Lucas 14:14 dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora aquí el texto, dentro de su contexto, nos está enseñando algunos matices. Y aquí lo que nos enseña es que no invita a aquellos que te pueden invitar a ti en el sentido de convidarte, como los que son amigos, hermanos, parientes, vecinos y ricos, sino que cuando haga banquete, dice este texto, cuando haga banquete, dice, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Es lo que está tratando aquí en este pasaje. Pero el texto nos está hablando de una resurrección de los justos. Eso es lo que nos está hablando. Y lo cual nos hace ver que es un acontecimiento diferente. Es lo que tratamos aquí de enfatizar. Pero si hay un texto dentro de los textos que encontramos que está explícito en la palabra, es el mismo libro de Apocalipsis capítulo número 20. Esto estamos tratando mucho en los miércoles estudiando el libro de Apocalipsis, el capítulo número 20, versículo número 4. Apocalipsis capítulo número 20, versículo número 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo número 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esto lo vamos a aclarar ahora. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera. En la primera resurrección.
La segunda, no sea más claro que esto, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por mil años. Aquí en este pasaje nos está enseñando también de dos resurrecciones. No es una para los justos e injustos, todas en común. No, la doctrina dice que no, y es importante decir siempre lo que Dios nos dice. Aunque cuando no es un fundamento bíblico, debemos de conocer la verdad. Y habituarnos no solamente a conocerla, sino a hablarla, a creerla, a vivirla entre nosotros y enseñarla a quienes no conocen también a Cristo. La primera se refiere a los muertos justos. Y el orden dice que es antes del... ¿Alguien sabe? Antes del milenio. La resurrección de los justos. Esa es la primera. Pero la segunda alude a la resurrección de los muertos injustos por el juicio del gran trono blanco, que sabemos que es después del milenio. Son los incrédulos de todas las épocas. Dijimos que solamente tiene una resurrección, es en el juicio del gran trono blanco, en el cual no encontrará ningún cristiano, solamente los injustos, y será después del milenio. Pero en este caso, siempre estoy pendiente de esas connotaciones en cuanto a las traducciones, que a veces no siempre nos aclaran lo mejor. Me gusta, llevo por años haciéndolo con las Biblias y aprendo, y creo que tengo la responsabilidad de enseñar estos matices. Los que otros no ven o no lo leen o no lo estudian. Pero si te has dado cuenta, aquí en la Reina Valera del 60, como también la Biblia de las Américas en este caso, que para mí es la más fiable, la que más me gusta, no aclaran muy bien el orden y pudieran crear confusión. ¿Alguien ha notado dónde? Cuando hemos leído este pasaje, los que conocemos un poco esta cronología, estamos estudiando Apocalipsis, escatología. Mira cómo es el versículo número 5. Vamos a volver a leerlo. Después de que leemos el versículo número 4, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Dice que esta, en continuidad, es la primera resurrección. Bueno, no es la mejor aclaración en la Biblia de las Américas, ni en la Reina Valera del 60. Ahora, la nueva Biblia de las Américas, como Biblias dinámicas, entre ellas como la Nueva Traducción Viviente, sí retomaron y cambiaron el orden y dieron más claridad concisa a este texto. Así que el versículo número 5 pusieron el final del versículo al principio. Este es el orden en el original. Claro, en el contexto nosotros podemos ver, pero también podemos confundir. ¿No lo has notado todavía? Nota nuevamente el orden. En el versículo número 4, vi tronos, ¿vale? En el versículo 4, la segunda parte, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Habla de los salvos. Pero los otros muertos, hablando de los incrédulos, de los injustos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero luego dice punto y seguido. Aquí tendría que haber un punto y aparte. Porque dice, esta es la primera resurrección. Bueno, si es punto y seguido, habla de que la primera resurrección son los que volvieron a vivir después de los 1000 años. Y eso no es la primera resurrección. Yo sé que no todos lo entienden, pero los que estudiamos este tipo de acontecimientos, sí. ¿No, ¿lo ves o no? Sí. Entonces mira cómo dice la Nueva Biblia de las Américas. Empieza por el final del versículo número 5. Esta es la primera resurrección en continuidad con el fin del versículo 4. Esta es la primera resurrección, versículo número 5. Entonces lo aclaramos, entonces lo vemos. La Nueva Traducción Viviente también enseña lo mismo. Empieza por el final. Esta es la primera resurrección haciendo continuidad. ¿A qué? Bueno, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora dice el versículo número 5. Después de que dice la primera resurrección, dice, los demás muertos
no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuántos? 1000 años. Entonces, como que separa ahora con más claridad lo que tiene que ver con la primera resurrección y lo que tiene que ver con los que vivieron después de que se cumplieron los mil años. Ahora es la misma Biblia quien nos enseña que los muertos se van a levantar en un orden específico, no todos al mismo tiempo. O sea, no es verdad que todos resucitarán, justos e injustos en el mismo momento. No es verdad lo que nos enseña la palabra de Dios, no es verdad. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 22, 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 22, ¿por qué nosotros no creemos que tanto justo como injusto resucitarán todo al mismo tiempo? Bueno, porque la Biblia nos enseña que no, sencilla y llanamente. Ciertamente es que resucitarán todos, pero no en el mismo orden. Y Pablo, cuando habla del capítulo número 15 en 1 Corintios, se está tratando en todo su contexto en la resurrección de los muertos. Es el capítulo más extenso que habla tocante a esta doctrina. Pero en el versículo número 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, dice, cada uno, cada acontecimiento en su debido orden. Así que hay una separación y hay un orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su segunda venida. Luego el fin, versículo número 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora nota como dice el versículo número 22, no el 23, pero cada uno en su debido orden. Este adjetivo en el griego que es tagma está hablando de un punto específico y el texto nos lo enseña, un orden o un turno, así que enfatiza que los muertos resucitarán en tiempos diferentes. Por eso dice que Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida. Y el resto dice al final, en la consumación de todas las cosas, cuando resucitarán los impíos. Pero en el versículo 23 también sigue diciendo, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Dice que después de esto, nos aclara algo que va a ser importante en este orden. Los que son de Cristo también tendrá un momento, también tendrá una cronología. Después de esto, entonces, casi siempre está describiendo aquí una sucesión o cronología y no necesariamente algo lógico. No trata con la lógica, sino con algo que Dios está desarrollando en cuanto a orden en la resurrección. Y aquí también estos adjetivos después de esto, nos enseña que la palabra epeita en griego es después de un acontecimiento. Hay un orden, no es al mismo momento, no es en el mismo tiempo. Y entonces, dice, entonces, solamente entonces, está describiendo el siguiente. O sea, lo que enfatiza el texto es, no es todo al mismo tiempo. No es todo en el mismo momento. Aquí aclara bastante, y bueno, en diferentes pasajes también, pero este pensé que era el más aclaratorio. Hay momentos, hay tiempos, hay un orden. Primero, segundo. La primera muerte, la segunda. La primera resurrección, la segunda. Hay un orden en esos acontecimientos y no es bueno que lo ignoremos. Así que los que pertenecen a Cristo resucitarán en su venida, en vinculación con el regreso para tomar a su iglesia en ese arrebatamiento que hemos visto. Y eso habla de los creyentes que desde el Pentecostés, cuanto a la vida de la iglesia, desde ese momento, cuando Cristo venga por su iglesia, ese tiempo de la era de la iglesia, es lo que Cristo se va a llevar con él, resucitarán en ese arrebatamiento. Porque como hemos visto, porque el Señor mismo, con voz
de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Habla de Él mismo y nadie más. ¿Descenderá de dónde? De los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego algunos decimos, o pudiéramos preguntar, ¿qué acontece entonces con los que murieron hasta el Pentecostés? ¿No? Es una pregunta que siempre, de esos santos. Bueno, tanto los santos del Antiguo Testamento como todos los que se salven en el tiempo de los 7 años de tribulación, resucitarán al final de la tribulación. Todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos. Y los que se salven en ese periodo de los 7 años serán resucitados al final de la tribulación. ¿Para qué? Para entrar en el milenio. No, para ellos no hay más juicio. No hay juicio, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Son resucitados tocante a sus cuerpos para poder entrar en Él, en el milenio. Eso es lo que nosotros podemos ver y es lo que nos enseña aquí en Apocalipsis 24, lo hemos visto. El versículo número 4 nos está hablando de los muertos santos del Antiguo Testamento y lo que nos está hablando es los muertos que se van a salvar, se salvaron en la tribulación. Eso nos enseña ese versículo. Entonces ellos resucitarán al final de la tribulación. Una de las cosas que también podemos ver después que hemos visto a las personas, el segundo punto es el poder. Y me gustaría que leyéramos nuevamente el versículo número 28. Otros dicen también, aunque no está muy explícito en las Escrituras, ¿qué acontece con los que mueren en dónde? En Él, en el milenio. Bueno, lo que más peso tiene a modo doctrinal, viendo todo en su conjunto, es que resuciten inmediatamente cuando ellos mueran en el milenio. Pero bueno, esto es algo más añadido que no viene al caso. El poder, dice que en el versículo número 28, no os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, aquí vemos las personas, pero vemos el poder de lo que acontecerá en ese momento, porque dice todos los que están en los sepulcros. Y el poder, ¿dónde viene el poder? Dice que oirán su voz. Ese es el poder. ¿La voz de quién? La voz del Señor. Todos. Me gusta cómo lo dice. Oirán su voz. Esa voz poderosa. La voz de Dios. Y aquí, sin embargo, Jesús no da el orden de la resurrección porque no viene al caso, sencillamente. No está dando el orden. Aquí está dando más bien la muestra de ese poder divino, de lo que acontece en ese momento, de lo que acontecerá. Y en esta ocasión la frase oirán su voz no describe esa voz como hemos visto en el versículo 25, de oír una voz, pero para salvación, ¿verdad? Dice, y los que la oyeren vivirán, dice en el versículo 25. Eso es para tener una resurrección espiritual, un nacer de nuevo. Aquí no describe, esa voz no es para salvación. No es para quien oiga el Evangelio y crea en Jesucristo se salve. No, esta voz, quienes la oigan serán todos los que están en los sepulcros, porque habla de una resurrección física y porque nos habla de algo por venir, no del presente. Oirán su voz, es una voz poderosa. Y esto es lo que describe aquí, esa orden soberana del juez y Cristo. Oirán la voz de Cristo. Así que cuando Él lo indique, los cuerpos de todos los que han vivido y están muertos, dice que volverán a la vida. El apóstol Pablo, en base a ello, leía en una parte de Filipenses, y no es sorprendente aquí que el apóstol Pablo anhelara este pasaje que dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, en Filipenses 3, versículos 10 y 11. Así que este es el poder. Y por último, lo que vemos es el propósito de la resurrección. Ya hemos visto a las personas, ya hemos visto el poder de esa voz, pero como bien hemos dicho, hay un propósito. Y lo encontramos en el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí podemos ver de manera explícita que hay una separación y que hay destinos diferentes. Eso podemos verlo así a grandes rasgos por encima del texto. Vemos inmediatamente esa gran verdad. Y ciertamente es que todos los muertos, como nosotros estamos viendo, resucitarán. Unos serán levantados para vida y otros para condenación. Así que lo que vemos es que cada persona que haya vivido desde la creación de la humanidad, desde el primer Adán, de ese primer hombre, se encuentra en una de estas dos clases. Cada ser humano, sin importar, o bien resucitará como nos enseña, para vida, o bien resucitará para condenación, todos los hombres. Y otra cosa a tener en cuenta es, dice, los que hicieron lo bueno, que son los creyentes, y también dice los que hicieron lo malo, que son ¿quiénes? Los incrédulos. Aquí es importante, para concluir lo que estamos viendo, que aquí no está enseñándonos que la salvación sea por obras. Y algunos confunden este pasaje donde dice los que hicieron lo bueno, como diciendo los que hacen buenas obras, ¿verdad? La religión católica enseña mucho este principio, las obras. Sí, pero las obras no es un requisito para ser salvo. Las obras es el resultado del que ha sido salvo, es al contrario. O sea, el creyente hace buenas obras de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, pero como evidencia de que ha sido salvo. Así que las obras no son para ser, esa preposición para no es para ser salvo, sino porque somos salvos, hacemos buenas obras. Es distinto, pero es un pasaje que cualquiera que no lo entienda puede confundir, inclusive poner de una manera textual, decir, no, aquí dice, los que hicieron lo bueno, va a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a condenación. Así que es importante que se salven por las obras. Pero no está enseñando esto aquí Jesús. Y de manera clara y concisa, Jesús mismo y todo el resto de las Escrituras nos enseñan múltiples pasajes sobre esta gran verdad en cuanto a cómo es la salvación. Algunos de ellos en Juan, aquí mismo donde estamos, Jesús enseñó en Juan capítulo 6, versículo número 29, dice que respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Esta y ninguna otra es la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado, no que hagáis, sino que creáis. Es un asunto de creer para justicia y confesar para salvación. En Romanos 10 nos enseña Pablo. Así que Jesús mismo evidenció este principio de manera aclaratoria. Pero ya desde el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 64, versículo número 6, dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No hay ninguna obra nuestra, antes de conocer a Cristo, que podamos pensar que eso nos salve. No, dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, absolutamente todas, antes de llegar a Cristo. Todas. Y cuando Pablo habla sobre la salvación que es por gracia, dice en Efesios 2:8 en adelante, dice, porque por gracia sois salvos, pero aclara, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obra para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. Entonces el cristiano no hace obra, escucha el versículo número 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios dice que preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero no tal orden, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es tuyo y mío, sino que es un don de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. Ningún ser humano nos podemos gloriar de nuestra salvación porque no hemos hecho nada físicamente tocante una obra, sino que es por fe. La fe es el único acto que no cuenta por obra, por eso es por fe, para que sea por gracia. Dice Pablo en Romanos capítulo número 4. Es por fe para que sea por gracia. Es decir, es por lo que yo creo que Dios ha hecho. Es por gracia que nos salvamos por el medio de la fe.
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo número 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nuevamente, no conforme a nuestras obras, sino a la gracia. Esa gracia que nos dio desde antes de los tiempos. No lo entendemos, lo creemos. Lo creemos. Hay cosas que se nos escapan de la mente. No somos llamados ni capacitados para entender todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, nos enseña que creamos todo lo que Dios ha dicho. Todo lo que Él nos enseña. En Tito 3:5, ¿quién nos salvó? También. Nos habla de una salvación que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quién nos lavó? Nos habla de un lavamiento de nuestros pecados. No por obra de justicia, no corresponde a nosotros, que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué dice el texto? Bueno, nos está enseñando, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Así que las buenas obras son simplemente, digamos, la evidencia de la salvación, no para ser salvos. O no son la raíz de la salvación, sino digamos que es su fruto. No es la raíz de la salvación, sino que más bien es el fruto de la salvación. Es distinto, es diferente. O no son la causa, es el efecto, también se puede entender. No son la causa, las obras no son la causa, es el efecto de haber sido salvos. También es distinto. Es importante entender este principio. Pero esas obras Jesús las llamó como fruto. En Lucas capítulo número 6, versículo número 43, y vamos acabando. Versículo 43, capítulo número 6 del Evangelio de Lucas. No es buen árbol el que da malos frutos. Dicho de otra manera, no es un buen corazón el que está haciendo cosas malas. No es, dijo Jesús. Jesús, las buenas obras, aquí está haciendo un equivalente comparativo con lo que es el fruto. Y por eso es que dice literalmente, no es buen árbol que da malos frutos, ni árbol bueno, ¿el qué? El que da ni árbol malo, perdón, el que da buen fruto. Son dos frutos distintos, son obras distintas, pero tienen que ver con el corazón. Tienen que ver con el corazón de cada quien de nosotros. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro, ¿de dónde? De su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, dice que habla la boca. Así que nos enseña sobre ese resultado también de creer. Hay un fruto, hay obras. Santiago nos enseña, no tenemos el tiempo, sobre las obras en Santiago capítulo número 2, del hombre justo, del hombre salvo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es una fe que obra. Porque dice que la fe sin obra es una fe como muerta. Algunos dicen, sí, yo creo en Dios, pero ver a un hermano tener necesidad. Por ejemplo, nos enseñan en Santiago que tiene frío y en vez de darle un abrigo para que se le quite ese frío y encuentre calor, simplemente dice, bueno, pues cuídate, en otras palabras. No hace nada. No, la fe sin obra es una fe muerta. Las obras van ligadas a la salvación por fe, por gracia. Es el resultado de haber sido salvo y no es para ser salvo. Santiago 2, si tienes el tiempo, lee cuanto menos desde el versículo 14 hasta el 20, te va a enseñar eso de manera muy concisa. Eso tocante el resultado de creer en Cristo, el Hijo de Dios, es hacer lo bueno, es hacer buenas obras, es el acompañamiento de la fe, no es una fe sin obra, no es una fe muerta.
Y quienes rechazan al Hijo de Dios se caracteriza por todo lo opuesto. Es por hacer lo malo. Mira cómo nos enseña un poco más atrás, donde estamos en Juan 5. Vamos a Juan capítulo número 3, versículos 18 y 19. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice en el versículo número 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué? Porque sus obras, la del incrédulo, la que no es justo, hicieron lo malo y resucitaron para condenación. ¿Por qué? Porque sus obras eran como, eran malas. Sus obras eran malas. Y sí que la Biblia enseña también que Dios juzga a los hombres conforme y en base a sus obras. Pero porque las obras manifiestan lo que hay en el corazón. Lo que hemos visto, tocante al árbol. Y que de la abundancia del corazón, como dijo Jesús en Mateo 12, 34, de la abundancia del corazón dice que habla la boca. Habla la boca. Y más adelante en el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 15, versículos 18 y 19, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto dice que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón malo, del árbol malo. No puede dar buen fruto. Así que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Pablo enseñó de esas acciones de las personas que reflejan esa naturaleza. Puedes apuntar para leer, si tienes tiempo, Romanos capítulo 2, versículo del 6 al 10. Nos enseña esta gran verdad. Juicio en base a las obras de lo que ha hecho la persona en este mundo. Pero tanto el hombre justo que resucita para vida como el hombre injusto que resucita para condenación, uno no se salva porque ha hecho lo bueno, ni el otro se condena porque ha hecho lo malo. Esto también debemos de entenderlo. No, uno se salva porque ha creído solo por la fe. Ha creído en Jesucristo y ha sido salvo solo por gracia. Y el que ha hecho lo malo, el injusto, que va a condenación, no es porque ha hecho lo malo, sino porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por tanto, es para condenación. Juan capítulo 3 nos enseña. Todo el asunto está en cómo tú y yo creemos lo que Dios nos enseña. Por eso el versículo 24 que estudiamos, el capítulo número 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, dice, tiene vida eterna. ¿Y qué ocurre? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree. Hoy no es tarde a lo que estás oyendo, pero debes de creerlo para arrepentirte si no estás a cuenta con Dios. Así que estas son grandes verdades. Dijimos esto tocante a la salvación o las obras, son sus efectos, no la causa. Es el efecto, las obras, pero no su causa. Vida y condenación, este es el fin de nuestro querer en el Hijo de Dios, o creer o rechazarle. Así que la doctrina de la resurrección es sumamente relevante para la vida de la fe cristiana, es imprescindible. Es imprescindible. O sea, la resurrección no es una doctrina más. Nota como Pablo enseña a los corintios. Dice que porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué ocurre? Es vana. Aún estáis muertos. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, dice que perecieron. Si en esta vida, dice, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que lo que nos está enseñando el pasaje es contundente. Si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Por tanto, es importante la doctrina de la resurrección. La vida cristiana se sustenta no solamente en la muerte de Cristo, sino en su resurrección. Cristo murió por nuestros pecados, pero dice que resucitó para nuestra justificación. No solamente creemos que Cristo murió, sino que también resucitó.
de entre los muertos al tercer día. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 1 al 3. Como enseña la Escritura, murió conforme a las Escrituras, pero también resucitó conforme a las Escrituras. Y eso es sumamente importante para nosotros. Y esa doctrina de la resurrección otorga esperanza a la vida cristiana y nos da aliento, vitalidad para servir a Cristo en el ministerio. No solamente nos da una esperanza que es viva, sino que nos da esa vitalidad, nos da esas fuerzas, esa energía para servirle a Él. Queremos servirle en nuestros días. Así que como cada domingo que estamos compartiendo el Evangelio de Juan, acabamos con unas preguntas que tienen que ver con la aplicación de lo que hemos visto. O sea, ¿cómo yo voy a aplicar lo que he escuchado en esta mañana? Si no tenemos una aplicación de una exposición de la palabra, es vano. Es un simplemente conocimiento que envanece. Tenemos que saber cómo aplicar la palabra. Y la mejor manera en cuanto a cómo se expone la palabra, como en esta mañana, de aplicar la palabra de Dios, es hacernos reflexionar. Por tanto, siempre es con preguntas de lo que hemos estudiado. Y yo he pensado en 6 preguntas, simplemente arriba, por arriba, en el sentido en que cada quien debemos de contestarla para nosotros mismos. Todo lo que hemos escuchado. La primera pregunta es, ¿cómo es que ves tu destino? ¿Cómo está viendo tu destino final? ¿Lo ves como algo serio? ¿Algo verdadero, como Dios lo dice? ¿O sigue creyendo que es un mito, es un pensamiento, una filosofía, es una mentira? Bueno, estos años decir que es una mentira, ok, la Biblia, perdona que te diga, es ser necio, insensato, de no conocer la propia historia, que se divide en 2 partes. En el ámbito secular dice antes de Cristo y después de quién. Así que negar a Cristo es negar la historia. Algunos dicen, no, es que vosotros enseñáis, perdona, estudia la historia nada más, déjanos a nosotros. Estudia los acontecimientos, que están comprobados, evidenciados, la arqueología, la ciencia, te lo corrobora. Entonces, ¿cómo ves tu destino? De verdad que estos años, el que dice, y la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, el necio no quiere creerle a Dios, aunque Dios le diga que existe, porque su conciencia dice que Dios existe. Cada conciencia del ser humano sabe de la existencia de Dios. El que la niegue se está haciendo daño a sí mismo. Pero hemos conocido la historia de grandes ateos que al fin de sus días han clamado a Dios. ¿Por qué? Si no creían en Dios, ¿qué pasó? Y famosos. La historia te lo dice. Porque Dios ha puesto su ley moral dentro de nuestros corazones. Tú si robas o robo, sabemos que estamos, ¿qué? Pecando. Pero es que la ley moral dice que pecar es pecado. O sea, robar es pecado. O adulterar, o matar. Sin que todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Algunos simplemente porque quieren ir a la moda, pero una moda que le va a hacer daño al fin de sus días. Eso no es moda, eso es antiguo y no tiene peso ninguno. Entonces, ¿cómo ves tu destino? Otra pregunta, ¿eres consciente de que tus días se van acabando a este lado de la eternidad? O sea, tú y yo somos conscientes de que el tiempo se nos acaba. ¿Somos realmente conscientes? Entonces, lo que nos queda de tiempo, ¿qué vamos a hacer? Tener conciencia de que nuestros días se acaban es algo relevante. Es sumamente relevante porque esto, si lo hacemos con conciencia, vamos a aprovechar nuestro tiempo presente y el que Dios nos permita en el futuro. Algunos viven los días como si mañana me voy a levantar otra vez, y esto es si Dios quiere, dice Santiago. Solamente, mira qué matiz, si Dios quiere, hay 3 palabritas ahí. No depende de ti, de mí. Aún para tú y yo levantarnos mañana, tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso aún no es tarde este momento, este tiempo, para que tú te pongas a cuentas con Él. En este momento. Tercera pregunta, ¿tienes claro que tus obras revelan la condición de tu corazón? O sea, lo que tú y yo hacemos, ¿tenemos claridad y estamos convencidos que eso está revelando lo que hay en nuestros corazones? Yo soy consciente que si hago algo malo, está hablando de un corazón malo. O decimos, es que esto es normal, es que esto lo hacemos, ¿por qué no voy a criticar? Bueno, el que critica dice que tiene un corazón malo. ¿Y por qué no voy a robar? El que roba tiene un corazón malo.
O sea, somos conscientes que lo que hacemos y decimos revela nuestro corazón. Está hablando de un corazón feo. Feo. Otra pregunta, la cuarta. ¿Cómo se encuentran nuestros corazones? Honestamente, ante lo que hemos oído, ¿cómo está tu corazón y el mío? ¿Está salubre o está enfermo? ¿Cómo están nuestros corazones? Quinta pregunta. ¿Tu fe es una fe puesta en la persona de Jesucristo, donde solo quieres seguir sus pasos? O sea, nosotros creemos solamente en Cristo, nuestra fe está puesta en Cristo y como resultado de ello queremos seguir los pasos de Cristo. Queremos hacer lo que Dios nos dice y no lo que el mundo quiere que hagamos. ¿Nos resistimos realmente al sistema de este mundo? Por lo que Dios ha hecho a favor de nosotros, por esa salvación tan grande, tan grande. ¿Queremos seguir sus pasos? Y sexta y última pregunta. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es realmente tu esperanza? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿En qué estás apoyándote para tu futuro y mi futuro? ¿En qué está construyendo tu futuro? ¿En qué construimos nuestro futuro? ¿En base a qué? ¿A lo material? ¿De verdad? ¿Tú crees que eso es lo que realmente Dios nos enseña? ¿Construir graneros? No es lo que deberíamos de hacer. O graneritos. Algunos no pueden construir graneros porque no tienen, pero todo el mundo construye un pequeño granerito, ¿verdad? Es su esperanza, es su futuro. ¿Cuál es la esperanza que tú y yo tenemos? Lo que realmente nos hace vivir, levantarnos, servir, acostarnos, levantarnos, servir, acostarnos. O sea, ¿qué es lo que esperamos viviendo en esa manera? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué esperamos? El cristiano espera ver cara a cara a su Señor. Amén. Esperamos ver a nuestro Señor. Porque entonces dice el apóstol Juan, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza de gloria. Así que lo dejamos aquí, vamos a cantar unas alabanzas, vamos a orar a Dios, pero piensa en lo que hemos dicho y en lo que hemos oído tocante a la primera alabanza. Aún no es tarde. Que tengamos nuestras vidas atendidas delante de Dios como Dios nos enseña. De verdad que para algunos de nosotros, para quienes ya hemos pasado, digamos, un medio siglo, estamos en la década del 60, llegando, imagínate, ¿no? Y aún para los jóvenes siempre digo, ¿cuánto es lo que tú y yo creemos que nos queda? ¿Cuánto? Y cuando creemos que nos queda mucho, ¿has pensado alguna vez cómo se te pasan y se me pasan los años? Tu muerte y la mía está ahí. Sé honesto. Está ahí, a las puertas. Yo siempre digo, quiere 10, 5, 10, 20 años, está ahí a las puertas. De verdad. Y todo eso si Dios quiere. ¿No sería sabio que nosotros atendiéramos nuestros corazones y ponernos en paz con nuestro Dios si aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, quien te liberará de toda condenación, sin importar lo que te acontezca de ahí en adelante? Y para quienes ya somos cristianos, yo creo que también debemos de tener en cuenta, aún no es tarde para ponernos a cuenta en áreas de nuestro cristianismo con Él. Alguna área de nuestro corazón que pudiera no estar en sintonía o acorde con lo que Dios nos enseña de su corazón, en su palabra. Bueno, aún tampoco es tarde para nosotros. Eso es muy bueno. Eso es muy especial. Amén. Que Dios os bendiga a todos.